Dios les bendiga. Esta es la segunda parte del tema Viviendo en los Caminos de Dios de la serie Fundamentos. Iniciamos esta serie de estudios bíblicos hablando sobre la base de nuestra salvación en Dios y continuamos en una primera parte con el tema Viviendo en los Caminos de Dios, en la cual vimos algunos cambios y características de la vida cristiana. Hoy veremos la segunda parte de este mismo tema, Viviendo en los Caminos de Dios. En el estudio anterior mencionamos que cuando nos convertimos, nuestra naturaleza es cambiada para que nuestra mentalidad o nuestros afectos y deseos sean orientados hacia las cosas de Dios. Ahora podemos ver y entender lo que no podíamos ver ni comprender antes de la obra de salvación de Dios en nuestras vidas. También hemos observado que, en última instancia, es Dios el que nos permite vivir de acuerdo a sus caminos y seguirlo, y que es Dios quien completa la obra de salvación de principio a fin. Sin embargo, nuestra vida cristiana no debería de ser, por así decirlo, un deporte de espectadores. Más bien estamos llamados a la acción. Veamos cómo lo expresa el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo sabe que es Dios el que lo transforma, pero que eso no lo lleva a ser pasivo en su caminar cristiano, sino que lo llama a la acción, a sujetar la vida para la cual Cristo lo ha sujetado a él. Este doble enfoque sobre nuestra vida cristiana se encuentra en todas partes en las Escrituras, pero vamos a ver tres cosas básicas en las que el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, nos llama a hacer como cristianos para vivir una vida que agrada a Dios. En primer lugar, pon la mira en las cosas de arriba. Veamos Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. En el versículo 1, Pablo hace una exhortación general a que pongamos nuestro corazón en las cosas de arriba, literalmente a que busquemos las cosas de Dios. Pero luego sigue con tres exhortaciones más específicas. Creo que es interesante que la primera exhortación, seguida del llamado general a ir en busca de Dios, trate con nuestra mente. En el versículo 2, Pablo nos dice que debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. En otras palabras, si vamos a vivir una vida que glorifica a Dios, que le busca a Él y a su voluntad, debemos cultivar una mentalidad cristiana, santa. Y noten que en el versículo 3, la base para el desafío de Pablo a los cristianos tiene sus raíces en la verdad de que en Cristo los cristianos han muerto al pecado y están guardados con Cristo. Por tanto, Pablo está diciendo que prácticamente ellos viven en una nueva realidad en Cristo. La idea es que si has muerto al pecado, ahora vives para Cristo. Entonces debes poner tu mira en las cosas que reflejan esa vida. Así que no es suficiente para nosotros asumir simplemente que Dios nos ha dado una nueva naturaleza y junto con ella una nueva mentalidad para que nos sentemos a observar cómo el Espíritu Santo se mueve. En ninguna parte de la Escritura se nos dice despreocúpate y déjaselo a Dios, en el sentido de una inactividad pasiva o desinteresada en nuestra vida cristiana. Al contrario, debemos ser activos junto con Dios en cambiar nuestra mente de maneras de pensar no espirituales y que desean cosas que alimentan nuestra naturaleza pecaminosa a pensar espiritualmente y desear las cosas de Dios. En Efesios 3, Pablo se refiere a esto como una renovación de nuestra mente. Cuando nos arrepentimos y creemos
de una vez por todas se nos da una nueva naturaleza y una nueva manera de pensar, pero continuamente debemos renovar nuestras mentes, que todavía tienden a caer en viejos patrones de pensar y de desear. Así que preguntémonos, ¿cómo ponemos nuestra mira en las cosas de arriba? Hay dos consejos prácticos del apóstol Pablo que quisiera mencionar. En primer lugar, debemos seguir el consejo de Filipenses capítulo 4, versículo 8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. A menudo, la mejor cura para el pensamiento negativo y pecaminoso es un pensamiento positivo y espiritual. En otras palabras, meditar en la palabra de Dios, lo que Él ha revelado acerca de sí mismo y su plan, así como lo que Él ha revelado de nosotros y la vida que estamos llamados a vivir en Él. En segundo lugar, debemos escuchar el consejo de Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 9, que dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Por tanto, deberíamos ser obedientes a lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que la obediencia es la evidencia de que estamos viviendo por fe, confiando en Dios y con esperanza de una herencia que nunca se desvanecerá. Pero también deberíamos ser conscientes del papel que juega la obediencia en el cambio de nuestros deseos. Es un proceso recíproco, es decir, cuando obedecemos, damos evidencia de una fe genuina y además también se fortalece nuestra fe, nuestra esperanza y confianza en Dios se vuelven más seguras. En segundo lugar, haz morir las cosas pertenecientes a la naturaleza pecaminosa. Veamos Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 9. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. En el versículo 5, ¿qué le dice Pablo a los cristianos de Colosas que tienen que hacer? Hacer morir todo lo que pertenece a su naturaleza pecaminosa. En primer lugar, Pablo exhorta positivamente a los cristianos a poner su mira en las cosas de arriba para cultivar una disposición espiritual. Pero en segundo lugar, él da una exhortación negativa, de dar muerte a la carne. Recuerda que según Romanos capítulo 6, ya estamos muertos al pecado y hemos crucificado nuestra vieja naturaleza en la cruz con Cristo. Sin embargo, Pablo exhorta a los cristianos a seguir dando muerte a las actitudes y acciones que pertenecen a nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Otra vez, debemos seguir poniendo en práctica lo que ya somos posicionalmente en Cristo, es decir, ya somos santos e intachables. Así, a medida que más pecado mortificamos en nosotros, más nos vamos pareciendo a Cristo. Ahora bien, nota la amplitud de esta exhortación. Pablo dice: hagan morir lo que sea que pertenezca a la naturaleza pecaminosa. Como cristianos no tenemos derecho de crear categorías de pecados y ordenarlos de acuerdo a cuáles son admisibles y cuáles no son admisibles en nuestra vida. Cualquier remanente de nuestra vida que no sea del Espíritu es incompatible con nuestra nueva naturaleza y con lo que somos en Cristo. Por lo tanto, no deberíamos sentirnos cómodos con nuestra naturaleza pecaminosa. Todo esto plantea una pregunta: ¿qué significa hacer morir todo lo que pertenece a nuestra naturaleza pecaminosa? Quiero destacar que esto significa dos cosas. Primero, significa ser conscientes de las actitudes pecaminosas y acciones en tu vida que son incompatibles con lo que somos en Cristo, que el Espíritu Santo, a través de nuestra conciencia y la palabra de Dios, nos hacen conocer. Así que
La primera etapa para poner las cosas de la naturaleza pecaminosa a muerte es identificar esos patrones de pensamientos y deseos que guerrean contra la santidad. Una buena manera de hacer eso es mirar pasajes como Colosenses 3 y Gálatas 5 que identifican las actitudes y acciones de la carne y comparar tu vida con ellas. ¿Cuáles de esas cosas tienen todavía indicios de presencia en tu vida? Segundo, significa estar activamente buscando liberación de las cosas que has identificado. Después que hayas hecho tu trabajo de identificar, lo mejor que puedes hacer es pedirle a Dios por liberación de esas cosas, porque es solo a través de Él que vas a superar el pecado. Pero mientras oras, puedes hacer lo que John Stott recomienda y mata de hambre al viejo hombre o a la carne. ¿Qué crees que significa matar de hambre a la carne? La forma de alimentar la naturaleza pecaminosa que aún hace guerra contra tu nueva naturaleza es dejar de pelear con el pecado. El problema es que cuanto más alimentas la carne, más hambrienta se vuelve, a fin de que nunca satisfagas el deseo que el pecado produce. Del lado opuesto, la forma de matar de hambre a la naturaleza pecaminosa es no darle lo que desea, es decir, pecado. Y esa es la esencia de lo que Pablo nos exhorta a hacer: eliminar las actitudes, deseos o acciones que alimentan al viejo hombre. Creo que una última cosa que destaca sobre hacer morir las cosas que pertenecen a la naturaleza pecaminosa es que, dada nuestra susceptibilidad a caer en viejos patrones pecaminosos, esto es necesariamente una actividad diaria y continua. Esta declaración simplemente hace eco de lo que Jesús dice en Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por tanto, debemos renovar cada día nuestra actitud de rechazo implacable e inflexible hacia el pecado. Sobre este mismo tema, John Stott escribe en su comentario sobre Gálatas lo siguiente: si el pecado nos asedia constantemente como plaga, es porque nunca nos hemos arrepentido o porque, habiéndonos arrepentido, no hemos mantenido nuestro arrepentimiento. Es como si, después de haber clavado nuestra vieja naturaleza en la cruz, continuamos con nostalgia regresando a la escena de su ejecución. Empezamos a abrazarla, a acariciarla, deseando su regreso, hasta incluso intentar bajarla otra vez de la cruz. Tenemos que aprender a dejarla ahí. Cuando algún pensamiento celoso u orgulloso o malintencionado o impuro invade nuestra mente, lo debemos patear hacia afuera al instante. Es fatal empezar a examinarlo y considerar si vamos a ceder o no. Hemos declarado la guerra. No vamos a reanudar las negociaciones. Hemos cerrado el caso para siempre. No vamos a volver a abrirlo. Hemos crucificado la carne. Nunca vamos a sacar los clavos. Así que, dar muerte a las cosas que pertenecen a nuestra naturaleza pecaminosa significa seguir a Cristo en pos de la cruz. En cierto sentido, debemos comportarnos como un criminal condenado y llevar nuestra cruz hasta el lugar de la ejecución. Y hay que asegurarnos, con la ayuda de Dios, de que la ejecución se lleve a cabo, de que, hablando metafóricamente, nuestro ser orgulloso y rebelde sea clavado en la cruz. En tercer lugar, vístete con virtudes cristianas. Veamos Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hasta ahora, Pablo desafía a los cristianos a cultivar una mentalidad o disposición espiritual para hacer morir todas las cosas producidas por la naturaleza pecaminosa. Finalmente, en los versículos del 12 al 15, Pablo nos da otro desafío. Otra vez, observa que estamos llamados a la acción.
a literalmente vestirnos con el fruto del Espíritu. Ahora, podríamos pasar mucho tiempo en cada uno de estos diferentes aspectos del fruto del Espíritu, cada uno de los cuales están establecidos en contraste a las obras de la carne o la naturaleza pecaminosa que se describe en los versículos del 5 al 9. Pero hay uno del cual Pablo da prominencia encima de todos los otros. ¿Cuál es aquí el fruto más superior y por qué? Es el amor, porque enlaza todas las otras virtudes en unidad perfecta. Esencialmente, Pablo dice que el amor es el principio o la fuente de donde todas estas virtudes provienen. Si lo piensas bien, sin amor, estas otras virtudes serían huecas y vacías. Sin amor, todas las otras virtudes mencionadas no son nada. Ellas solo se llevarían a cabo por la simple apariencia y por hipocresía. Si amar es querer, es solo de este principio que procede la verdadera simpatía, una bondad real, la humildad, la mansedumbre, el sufrimiento, la paciencia y el perdón de corazón. Así que, como cristianos, la pieza más indispensable de ropa que debemos de vestir es el amor, si realmente deseamos vestirnos de cualquiera otra de las virtudes cristianas. Pero, ¿cómo tomamos una exhortación tan abstracta como vestidos de amor o de cualquiera de las otras virtudes y podemos entenderla? Una vez más, hay muchas cosas que podríamos decir aquí, pero hay dos cosas fundamentales que hacer. Primero, medita a menudo sobre el hecho de que las virtudes con las cuales debemos vestirnos son todas las virtudes que Dios nos muestra en la salvación. La compasión de Dios para con nosotros, la bondad hacia nosotros, son evidentes en que Él nos salvó cuando estábamos desamparados y en guerra con Él. Filipenses 2 es un gran pasaje que subraya la humildad de Cristo cuando Él condescendió a encarnar y a morir. La mansedumbre y la paciencia son evidentes en la acción redentora de Dios hacia nosotros y son todavía evidentes mientras imperfectamente le seguimos. Así que, esencialmente, medita en el Evangelio y en lo que significa ser amado por Dios, porque todas estas cosas son el resultado del amor para con nosotros en Cristo Jesús. La misericordia de Dios, como dice Tito 3, es la razón que Dios tiene para salvarnos. Pablo escribe en Gálatas 2:20, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendió que el amor fue la gran base para el Evangelio. En segundo lugar, a medida que entiendes más sobre cómo el amor de Dios se ha aplicado a ti, aplica ese mismo amor a las situaciones y relaciones que encuentres cada día. Esta es esencialmente la conclusión que Juan nos enseña en 1 de Juan capítulo 3 versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. La base de nuestra propia capacidad de amar a los demás es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que si nos vestimos con amor y posteriormente con las otras virtudes, es vestirnos con el Evangelio. Y un punto final. La semana pasada hablamos sobre el cimiento de nuestra seguridad objetiva, lo cual significa que la obra de Dios en nuestro nombre fue hecha desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, nuestra seguridad subjetiva se consolida cuando vemos el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y en particular, dice Juan, nuestra capacidad de amar a otros cristianos como Cristo nos amó a nosotros nos da una gran confianza en nuestra salvación. 1 Juan capítulo 3, versículo 14 nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En conclusión, hay muchas cosas que podríamos decir sobre el tema viviendo en los caminos de Dios, pero espero que al menos reconozcamos que es Dios quien nos permite vivir una vida agradable a Él, pero que también nosotros como cristianos estamos llamados a buscar la piedad y que podemos hacerlo de esta forma, cultivando una mentalidad piadosa, haciendo morir todo lo que pertenece a nuestra naturaleza pecaminosa, vistiéndonos con virtudes cristianas
y en particular con el amor. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.